que titulé ¿Qué embarcada? ¿Qué embarcada? Ese es el título del mensaje del día de hoy. Pero antes de desarrollar el mensaje, en el tiempo que resta de la reunión, quiero saludar a cada una de las familias aquí representadas. De veras que ha sido una gran bendición. Quiero también saludar a las personas que nos escuchan los domingos a las 6 de la tarde. Gracias a esas familias, gracias a cada uno de los amigos que sacan ese tiempo y comparten este mensaje a las 6 de la tarde. Hemos recibido varios testimonios, ha sido una enorme bendición lo que Dios ha estado haciendo a través de las redes sociales también. Cómo poder ver el corazón de muchas personas también ser ministrado, ser tocado por lo que Dios está haciendo. Definitivamente aquí si hay un héroe, ese es Jesús. Hermano, aquí si hay alguien carga, ese es Jesús. Nosotros somos simple y sencillamente un vaso de barro que no servía para nada, pero por su gracia y su misericordia se cumple su palabra, ¿verdad? Cuando dice que lo vil y menospreciado de este mundo escogió el Señor. Y aquí la única gloria y la única honra se la lleva a Él, por lo que Él está haciendo, no solo aquí en nuestras vidas, en la iglesia, sino en muchas familias que se han estado conectando, muchas familias que nos siguen. Y desde aquí, desde su iglesia, su casa, familia de fe, les amamos, un abrazo a la distancia, oramos por su familia, estamos orando por usted, por sus hijos, por su casa, por la situación que esté pasando. Oramos y confiamos, creemos que el Señor tiene cuidado de usted ahí donde se encuentra. Y aquí hay una iglesia que le ama, una iglesia que está orando y una iglesia que definitivamente está agradecida con Dios por el hecho de que usted sea parte, aún a través de esta modalidad que es de manera virtual. Es un honor y es de parte del Señor para nosotros que usted sea parte de esta familia. Hoy quiero compartirles y desarrollar el tema que está en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. El título del mensaje, se lo recuerdo, ¿qué embarcada? ¿Por qué le puse este título? Bueno, número uno, porque el texto nos habla de que Jesús se embarca con unos discípulos, ¿verdad? Y atraviesan ahí una situación. Sé que en su gran mayoría conocen la historia. Puede poner ahí el texto, si me hacen el favor. Y todos conocen, ¿verdad? Que Jesús zarpa, ¿verdad? Jesús está ahí con una gente. Y dice ahí en el capítulo 4 de Marcos, verso 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando de Jesús, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que uses este tiempo para hablar al corazón de tu iglesia. Ministra, Señor, las distintas necesidades. Trae un aliciente fresco. Trae, Señor, paz al corazón y permite, Señor, que este siervo inútil pueda transmitir, Señor, lo que tú anhelas y deseas para tu iglesia, y que pueda ser edificada y bendecida como lo has hecho conmigo a través de este tiempo con tu palabra. Amén y amén. Dice en el verso 35: aquel día, cuando llegó la noche,
Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Hablaba con mi esposa mientras veía esta historia y le digo yo a mi esposa, de los acontecimientos que nos han asustado, de los acontecimientos tal vez que han marcado nuestra vida, en su gran mayoría, no podría decir todos, porque nos han llevado a un límite de nervios, de susto, de terror, normalmente ha sido en la noche. Algunos de los temblores, ¿verdad?, que han sucedido y que tal vez usted recuerda algún acontecimiento suyo en la noche. Pasó algo, las situaciones así como difíciles han sucedido en la noche. Me llamaba mucho la atención este texto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando llegó la noche, zarpemos, vamos al otro lado. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no lo dijo en la mañanita? O antes de que el sol calentara, pero que ya hubiera luz del día. ¿Por qué en la noche? Algunos dirían de pronto, Jesús no sabía nada de mar, pero era Jesús. Era Jesús. En algunos momentos, que he podido hablar acerca el sentido de orientación, y lo llevo y lo trato de reafirmar con la palabra. Una de las cosas que suceden en medio de la oscuridad, el primer sentido que la persona pierde es el sentido de orientación. Yo no sé si usted se ha levantado en medio de algún susto, que alguien ha venido ahí o algo se ha caído y usted está en su cuarto y es de noche y está completamente oscuro y usted se despierta de un pronto a otro y usted empieza como a ubicarse, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Para qué lado es que me bajo? ¿Para la derecha o para la izquierda? Algunos le han dado un rodillazo a la pared porque se bajaron por el lado contrario. Yo no sé si a alguno le ha pasado eso. A mí me ha pasado eso y un montón de cosas. Me he despertado de un pronto a otro y en medio de la oscuridad a veces se me ha olvidado y me quedo viendo el cielo raso y me quedo dudando, ¿ese es el cielo raso de mi casa, de mi cuarto, dónde estoy? No sé si a alguien le ha pasado o si seré yo el único que está fregado de la jupa, pero a mí me pasa, a mí me ha pasado en algunos momentos de que en la noche uno pierde, en la oscuridad pierde el sentido de orientación. La otra vez que hicimos este ejercicio, no sé si algunos lo recuerdan, que traje no son anteojos, es una cosa que se pone en los ojos la gente para dormir. Y puse unas sillas y la persona vio las sillas donde estaban ubicadas. La idea era que memorizara dónde estaban las sillas y le pusimos esa venda en los ojos y quedó en una completa oscuridad. Le dimos 2 vueltas a la persona y le dijimos, ahora sí, navegue a través de las sillas. Casi todas las sillas fueron quitadas prácticamente. Quitamos las sillas. Mientras la persona le dábamos las vueltas, quitamos todas las sillas del escenario y la persona quedó desubicada. Su sentido de orientación se perdió. Y ahí medio trataba de esquivar las sillas que ni siquiera estaban en el escenario ya. Estaba tratando de recordar dónde estaban las sillas. Había perdido su sentido de orientación. Cuando yo veo este pasaje y cuando yo veo que Jesús se lleva a sus discípulos en la noche, para mí Jesús crea un ambiente, crea un escenario donde ellos necesitan ver que aún en medio de esa circunstancia y de esa oscuridad, el único que puede guiar nuestros pasos es Dios. En medio de cualquier situación oscura, en medio de cualquier dificultad, en medio de ese momento donde usted y yo no sabemos para dónde agarrar, qué dirección tomar, para dónde doblo, Jesús sí sabe para dónde usted tiene que doblar. Él es el que nos puede ayudar a nosotros en medio de esos momentos. De pronto usted ha estado pasando o hoy está viviendo algún momento donde usted dice, no sé para dónde agarrar. No sé qué decisión tomar. Déjeme decirle que la palabra
me enseña en el Salmo 119, verso 105, si no me equivoco, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios, es nuestra comunión con el Señor lo que puede alumbrar nuestro camino para que no tropecemos con aquellas cosas que quieren tirarnos, que quieren volcarnos, que quieren acabar con nosotros o derrumbar nuestra vida. Es aquí cuando yo veo a Jesús, lo lleva a un escenario de oscuridad para que ellos aprendan a depender de Él. Jesús muchas veces nos va a exponer a escenarios donde parece que ya no tienen solución, pero les recuerdo una frase y algo que dije hace algunos días atrás. Siempre los hijos de Dios vamos a ser probados por Dios, pero en un ambiente controlado por Él. Vamos a ser probados en un ambiente controlado. Él sabe hasta cuándo y cómo, qué intensidad tiene la tormenta, qué elementos va a utilizar, un terremoto, un incendio, el viento, el agua. Él sabe qué elemento va a utilizar, pero Él lo tiene absolutamente controlado. Él nos va a llevar muchas veces, va a permitir escenarios como este. Dice en el texto 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Lo que quiere decir es que otras barcas estaban al lado de ellos y navegaron con ellos. Navegaron con ellos. Las otras barcas también se apartaron con ellos. Y una de las cosas que yo me ponía a pensar era, bueno, ok, esta gente que zarpó con ellos enfrentaron la misma situación. También zarparon de noche. Ellos también vieron la tormenta. No creo que las otras barcas estuvieran alrededor y que estuviera este escenario como el de las películas, que ponen como una manguera a que llueva solo donde está la escena, ¿verdad? No, yo creo que ellos también, al estar cerca, sintieron la tormenta. Tuvieron que también sentir la fuerza del viento. Tuvieron que ver cómo las olas eran agresivas. Aquí lo que me llama la atención es que ellos también enfrentaron esa tormenta, pero hay una diferencia abismal entre las barcas que enfrentaron la tormenta pero que no tenían a Jesús en su barca. Hoy aquellos que han reconocido al Señor como su Salvador, como su Señor, son aquellos que van a enfrentar tormentas, como los discípulos en esta historia. Van a enfrentar tormentas, pero la gran diferencia de aquellos que enfrentan una tormenta es aquellos que tienen a Jesús en su barca y aquellos que enfrentan tormentas sin el Señor en su corazón, en su vida, controlando, guiándoles en medio de la oscuridad y de las tinieblas en la cual muchas veces tendremos que navegar en esta vida. La diferencia la hace Jesús. Y yo quiero invitarle a usted que posiblemente de pronto hay alguien que esté navegando. Si hay alguien ahí en casa que me está escuchando y está pasando por en medio de una situación oscura y no tiene el sentido de orientación completamente distorsionado porque no sabe para dónde agarrar, Jesús es la brújula que usted necesita en su vida. Es la palabra de Dios la que puede dirigir su vida y nuestra vida a un puerto seguro, sin importar la oscuridad, sin importar la tormenta, sin importar la fuerza del viento. Jesús es lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para navegar en esta vida que en muchos escenarios se va a tornar sumamente difícil. Es Jesús el que va a marcar la diferencia. Bendita la hora en la que usted y yo hemos aceptado que el Señor gobierne nuestra vida y nos dirija. Y yo quiero invitar, si hay alguien en este lugar que no tiene a Jesús en su barca, ahí en su corazón, yo le invito a que usted escuche la voz del Espíritu Santo. Igual ahí en casa, donde nos estén escuchando, si usted no tiene al Señor como el capitán de su barca, si usted no lo tiene ahí en su corazón, invítelo porque Él desea y anhela dirigir nuestros pasos. Él quiere realmente
enseñorearse de nuestra vida. Y que si realmente Él es su Señor, usted le permita a Él gobernar en todas las áreas de su vida. Que le permita a Él dirigirle. No importa si cuando salió estaba oscuro, pero si Él está dirigiendo sus pasos, Él tiene el control. Él tiene el control absoluto. Otra de las cosas que noto aquí en este texto y que me llama la atención, hermanos, es que muchas veces solo cuando nosotros estamos sufriendo un problema, pensamos que nadie más lo está sufriendo porque me está doliendo. Cuando alguien tiene una necesidad, una enfermedad, una dolencia o algo está golpeando su vida, no podemos tomar una posición de víctimas creyendo que solo nosotros. Cuando hay otros que también están enfrentando situaciones difíciles, están enfrentando golpes de sus propias tormentas. Pero recuerde esto, la diferencia está en con quién usted está navegando en medio de las tormentas. ¿Quién está ahí en su barca? ¿Quién está ahí en su barca? Dice en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No podemos olvidar que habían otras barcas alrededor. Habían otras barcas ahí alrededor que posiblemente estaban pasando la misma situación. Muchas veces cuando estamos sufriendo un problema, pensamos que somos los únicos. Se nos olvida la gente a nuestro alrededor. Se nos olvida que hay otras personas que están sufriendo. Se nos olvida que aún en medio de la crisis que estamos sufriendo podemos heredar bendición en la vida de otro. Muchas veces se nos olvida que aún en medio de nuestra necesidad siempre hay para bendecir a otros. Siempre tenemos para bendecir la vida de otros, de una o de otra manera. Pero tristemente muchas personas se han encerrado en una mentalidad de autoconmiseración, de víctimas, que piensan que solo ellos sufren, que solo ellos necesitan, que solo a ellos les duele, que solo ellos se enferman. Y la realidad es que hay muchos a nuestro alrededor que están sufriendo posiblemente de igual o peores tormentas, pero se han desenfocado porque piensan que son los únicos. Hermanos, nunca tenemos tampoco como para no bendecir a otros. Siempre tendremos para bendecir. Siempre, siempre, siempre tendremos algo para bendecir la vida de otros. Amén. Dice en el verso 38, y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, qué tremendo, ¿ah? No tienes cuidado. No tienes cuidado de nosotros. No te importa, es lo que le están diciendo. No te importa lo que está pasando. No tienes cuidado de que perecemos. No te importa lo que está pasando. Muchas veces cuando nos desconectamos del Señor, cuando dejamos de tener ese tiempo devocional con la lámpara que es la palabra de Dios en nuestra vida, eso nos lleva y nos inclina, nos lleva a una posición donde en algunos momentos hasta cuestionamos lo que está sucediendo en nuestra vida, cuestionamos el propósito de Dios para nuestra vida. Aquí los discípulos le están diciendo, no tienes cuidado. Usted no le importa lo que está pasando. No está viendo que esto se está hundiendo y usted ahí durmiendo. ¿Cuántos en algún momento han sentido que el Señor se durmió en medio de algún problema suyo? Levante la mano a cuántos han sentido que Jesús se le durmió en medio del problema. Jesús se le durmió en medio de la necesidad. Jesús se durmió en medio de la enfermedad. Jesús, ¿dónde está usted? No lo siento. Recuerden, y quiero hacer hincapié en esto,
vamos a ser probados, pero en un ambiente controlado por papá. Él tiene el control. Él tiene el control. Y no podemos creer la idea o tener la idea de que si Él está conmigo, nada nos va a pasar. No. Hay tormentas que vamos a enfrentar en nuestra vida. La diferencia está en que Él esté en nuestra barca. Que yo me haya embarcado con Jesús. Yo me quiero embarcar, pero con Jesús. Yo quiero sí estar embarcado, pero con Él. Cuando veo a los discípulos cuestionando a aquel que les dijo, pasemos al otro lado, vamos. Y tienen la osadía de venir y tratarlo de literalmente de irresponsable. Usted no se embarcó. Estamos hablando de gente de mar. No eran principiantes. Era gente que sabían cómo manejar, cómo dirigir un barco en medio de una tormenta. No era la primera tormenta para ellos. Pero ahí ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta a quién tenían que acudir y de pronto de reprocharle qué fue lo que pasó. Por culpa suya estamos aquí. Ahí valió nada las estrategias que por años ellos habían experimentado en medio de una tormenta. Y yo creo firmemente en lo que dije en un inicio. Dios obviamente permitió este escenario para que ellos aprendieran. Para que ellos aprendieran, número uno, a depender de Él. Y número dos, que sus estrategias no valían nada si Él no tomaba el control de la barca. Podían ser muy experimentados. Podían decir, haga el mástil para acá, quite la vela, súbala, bájela. Nada de eso servía. Y aquí es donde yo noto una de las cosas que nos pasa muchas veces, y es cuando queremos controlar nuestra vida, cuando queremos manejar nuestra barca a nuestro antojo y nos desconectamos del Señor, de hacia dónde y cómo Él quiere dirigir nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, nos vemos tratando de solucionar una tormenta y lo que hacemos es empeorarla. Si usted mete las manos en lo que Dios está haciendo, si nosotros metemos las manos en lo que Dios está haciendo, lo que hacemos es echarlo a perder. Dejemos que Él continúe. Dejemos que Él nos lleve, sí, a través, sí, por medio, tal vez de una tormenta. Pero si usted tiene la certeza de una cosa, y es de que Él está embarcado con usted, tenga paz. Seguro se va a angustiar, seguro van a venir dudas, seguro van a venir momentos de incertidumbre, pero tenga la plena seguridad, busque a través de la palabra de Dios la convicción que usted debe de tener, y es de que Él ha prometido estar en medio de cualquier situación. Él está hoy posiblemente. Hoy tenemos un país que está convulsionando. Hoy nuestro país, Costa Rica, está lleno de situaciones que están robando la atención y están bombardeando a la gente, a los niños, a los jóvenes. Hoy muchas personas se están suicidando por la presión, la tormenta que se está generando en este tiempo a nivel mundial y a nivel de país, y una tormenta que está metiendo el agua, las olas dentro de los hogares que se están hundiendo. Hace algunos meses, unas pocas semanas, recuerden, una doctora, una enfermera se quitó la vida por la presión de este tema del COVID, de la presión del trabajo, la presión que están teniendo la sociedad hoy no es fácil. Y para navegar en medio de esta tormenta, hermanos amados, necesitamos a Jesús en medio y con nosotros en nuestra barca. Muchas personas se están quitando la vida hoy. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esta oscuridad
en la cual la sociedad hoy está sumida, no saben para dónde agarrar, no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar y toman las decisiones más tristes, y la mayoría de gente ha estado atentando contra su vida, y otros han terminado con su vida, cuando la respuesta según la palabra de Dios se llama Jesús. Jesucristo es el que puede iluminar su camino, el que le puede dirigir a una decisión correcta. Pero la gente necesita otras barcas que tienen a Jesús adentro, y para eso es la iglesia. La iglesia tiene que entender que para este tiempo estamos, no para estar ahí en un muelle escondidos. No, es para salir y marcar la diferencia en la vida de otros que no tienen un sentido de orientación, no saben qué hacer. Para eso es la iglesia. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros que nos hemos embarcado con Jesús? ¿Estamos buscando a algunos náufragos? Gente que hoy está ahí encallada en medio de tormentas, que no sabe ni qué hacer. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Esta palabra también me confronta mi corazón, confronta mi realidad también como pastor. Soy confrontado de qué estoy haciendo como iglesia. Jesús no está en mi barca solo para darme paz. Él está en mi barca para alcanzar a otros por su gracia, a través de mis actos, de mis acciones, de mi testimonio, de mi estilo de vida. Pero tengo que salir, y sí, muchas veces voy a tener que meterme en la tormenta de otros. Pero como hay gente que piensa que solo él tiene tormenta, están esperando a ver quién llega a ayudarle. Aló. Embárquese con Jesús. Permítale a Jesús estar ahí con usted en la barca. Dice en el verso 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, este es Jesús hablando: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenés fe? Ay, la tormenta, hermanos, las tormentas tienden a desenfocarnos si no estamos bien ubicados. Las tormentas tienden a desenfocarnos y se nos olvida quién nos dijo: hey, vamos. Qué privilegio para estos marineros ser la única barca que llevaba a Jesús ahí. Wow. Y los demás, las otras barcas, ¿a quién acudían? Hay gente que está viviendo esa vida, no tienen a quién acudir, pero usted y yo sabemos a quién acudir y a quién presentarles. Y ese es Jesús, el que marca la diferencia en cualquier tormenta. Y para ir terminando, dice en el verso 41: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Oiga la pregunta que ellos se hacen: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los mismos discípulos, los que ya habían pasado tiempo con él, los que estaban con él, se preguntaban: ¿y quién es este? ¿Quién es este que le habla al viento y al mar y le obedece? ¿Quién es? ¿A quién traemos en esta barca? ¿Cómo se preguntan ellos quién es Jesús?
Y es aquí donde muchas veces, hermanos, ¿qué pretendemos nosotros? ¿Qué más esperamos que haga Dios en nuestra vida para creer que Él tiene cuidado de nosotros? Muchas personas en medio de la tormenta, en medio de la crisis, se desenfoca y se nos olvidan las promesas, la provisión, el cuidado que Él ha prometido tener con nosotros. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para demostrarle a usted que sí Él tiene cuidado de usted? Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la limitación, aún en medio de la crisis, aún en medio del problema tan grande al cual usted no sabe ni cómo entrarle. Él ha prometido estar con usted. Él ha prometido no abandonarle. Siga ahí aunque el agua se esté metiendo de manera fuerte y violenta, aun cuando el viento le esté golpeando la casa, su estado de ánimo, sus emociones, su corazón. Siga creyendo. Él ha prometido. Escúcheme en algo tremendo. Jesús al inicio, que era lo que hablábamos tiempo atrás, Jesús mismo les dijo: pasemos al otro lado. Jesús no le dijo intentémoslo. Jesús no le dijo vamos a ver si lo logramos. No, Jesús les dijo pasemos y punto. Y el Señor ha prometido estar con usted sin importar la situación. Él ha prometido llevarle a usted al otro lado. No importa si la barca se parte, pero Él algo hace en medio del lago, pero al otro lado te lleva. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Hermano amado, siga remando. Siga remando. Pero asegúrese de algo. No de que el agua no se meta en la barca. No de ser un sabio marinero. Asegúrese de una cosa, y es de que Jesús esté en su barca. Asegúrese de que Jesús esté con usted en la barca. Y sin importar la tormenta, sin importar los vientos, sin importar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, sin importar ningún escenario, Él va a cumplir su promesa. Él es fiel. Él es fiel. Su tormenta tiene nombre. Algunas dirían, ah, lo tengo aquí a la par. Hermanos amados, hermana hermosa del Señor, Dios tiene el control. Déjeme contarle un secreto. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él no se ha ido. Las olas y el viento, la noche, la oscuridad, no deben de decirle a usted que Él no está. Él está. Él está porque quiere navegar en medio de esa tormenta con usted y quiere dirigirle. Es en los escenarios donde ya no tenemos nada que hacer. Ese es el mejor escenario para que Dios se glorifique y nos demos cuenta: yo no sé hacer nada. Soy un hombre de mar, tengo talentos y dones, pero no sirven de nada delante de Dios. Es su providencia, es su amor, es su gracia y su misericordia. Es su palabra la que va a alumbrar mi camino para las decisiones correctas, no mi conocimiento. Es su palabra. ¿Qué más tiene que hacer Dios
para demostrarle a usted que Él sí está con usted y le ama. Déjeme decirle algo, a usted y a mí nos ha sacado de peores cosas. ¿Por qué no va a hacerlo ahora? Nuestro rumbo, nuestro destino era el infierno y nos libró de él por su gracia y por su amor. Si Él le ha ayudado en otras circunstancias peores, recuerde su promesa en medio de la tormenta. Y recuerde que Él un día le dijo a usted: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Así sea con un pedazo de tabla, usted va a llegar al otro lado por una razón. Y es que Él lo prometió antes de zarpar. Él le dijo: pasemos. Y si Él dijo: pasemos, usted va a llegar. Usted va a llegar golpeado, mojado, con frío, tal vez resfriado y cansado, pero usted va a llegar a la otra orilla, porque Él lo prometió. Vivamos una aventura en medio de la tormenta y veámoslo a Él actuar. Dejémoslo a Él actuar. Le invito a ponerse sobre sus pies. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, tú que en esta mañana has hablado a nuestro corazón, hay personas posiblemente en esta mañana, en este lugar, posiblemente a esta hora que nos están viendo por la transmisión, Señor, en Facebook, en YouTube, tal vez aquella persona que aquí o en la tarde va a estar escuchándonos está pasando por alguna tormenta. Y déjeme decirle esto, permítame recordarle algo, no que Michael dice, sino que su palabra nos enseña, y es que Él es fiel para cumplir sus promesas. Y Él ha prometido llevarle al otro lado. Asegúrese de una cosa, y es que Él esté en su barca. Si Jesús no está en su barca, hoy es el momento que usted proceda a invitarlo a Él, a su corazón. Que usted le diga: Señor, algunas de las tormentas o las tormentas en las que me he metido han sido producto de mis malas decisiones, mas hoy procedo al arrepentimiento. Y Jesús, te pido que me perdones por la arrogancia de creer gobernarme a mí mismo. Oramos pidiéndote perdón, Espíritu de Dios, y que vengas y convenzas el corazón de aquellos que hoy han escuchado esta palabra y puedan ser sensibles y reconocer si Jesús realmente está en su barca. Y si no es así, que puedan tener la humildad de decirle: Jesús, entra a mi barca, entra a mi corazón, enseñoréate de mi vida, sé tú el capitán, toma tú el timón de mi familia. Oh Espíritu de Dios, gracias. Y oro por aquellos que tal vez han estado ahí dudando, que la presión ha sido grande, que la tormenta ha sido grande, que las olas han golpeado, que, Señor, que el viento ha maltratado su casa. Oro para que tú una vez más les confirmes que tú estás con ellos y que tú les llevarás. Tú les llevarás. Tú les llevarás, Señor, a la otra orilla. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al que vive. Gracias.
Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Oramos porque esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones, convenza a nuestro espíritu de que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor, y salimos convencidos de que la otra orilla, Señor, sentirá nuestros pies porque tú nos llevarás a puerto seguro. Tú lo prometiste. Y gracias por permitirnos verte manifestar tu poder en medio de las tormentas. Gracias por permitirnos ver tu fidelidad en medio de la necesidad. Gracias por sostenernos hasta el límite. Hasta el límite. Y glorificarse en nuestra vida. Gracias porque eso nos ha enseñado solamente que solo tú tienes el control. Oramos para que esta semana sea una semana bendecida, llena de la gracia y el poder y la misericordia de Dios. Y que nuestros corazones sean, Señor, acercados más a tu palabra. Oro por las familias. Ahí, Señor, en las casas, en el trabajo, en el bus. Ministrale tu paz. Ministra de tu amor. Y llénale de confianza de que tú, Señor, le llevarás con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios me les bendiga a todos. Que tengan una hermosa semana. Seguiremos orando por todos y cada uno de ustedes, creyendo en que veremos la bondad de Jehová en los siguientes días. Que no se aparte su gracia, su amor y su misericordia de cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Dios me les bendiga, les amamos muchísimo. Chao.